estar orando, como decía ahorita la palabra. Dios se está despertando, amado. No es una casualidad que Dios nos dé esa palabra para hoy. Y hay una inquietud pastoral, hay una inquietud en todo el medio de la iglesia por el Señor despertando constantemente a sus hijos. Y queremos decirte también que definitivamente esas son unas acciones que hemos estado tratando de llevar a cabo en este fin de semana pasado, el viernes. Ahorita mi hermana Vero comentaba una anécdota, un testimonio también. El viernes convocamos a las familias. Este viernes pasado convocamos a una vigilia familiar, personal. Es algo que no debemos de dejar de hacer. Vamos a estar convocando de aquí en adelante, en lo que termina el año, a más tiempos así, porque Dios ha estado alertando a la iglesia. Los mencionábamos en un video que pusimos el viernes pasado ahí en nuestra página. Dios ha estado alertando a la iglesia para despertarla del adormecimiento y comenzar a orar, buscar al Señor, tener esos encuentros con Él. Y bueno, mi hermana Vero hacía un comentario ahorita de cómo fue una bendición. Dice que aún su esposo se unió con esta oración, porque esa era la intención. Invita a otros, invita a tu familia, convócalas a un tiempo, y sé que Dios va a hacer algo grande y poderoso cuando nos reunimos. Para nosotros fue una bendición. Separamos un tiempo también en nuestra casa, y creo firmemente que muchos de nuestros hogares nos humillamos, buscamos a Dios, pedimos perdón por los pecados de nuestro país, de nuestra ciudad, y realmente Dios hizo algo en nosotros también. Ha habido cambios, ha habido movimientos que hacemos con nuestros hijos, concientizándolos del tiempo en que vivimos, porque nuestros hijos tienen que ser parte de esto, amado. Ellos tienen que saber que lo que Dios está hablando, y que hay Dios atalayas que ha colocado en este tiempo, como Jonás, como Moisés, como muchos de sus siervos, que les advirtió con tiempo antes de que hiciera algo. Acuérdese, Dios no va a hacer algo antes sin que antes se lo confirme, se lo comparta a sus siervos, los profetas, a sus siervos que están vigilando. Así que Dios tenido esta temática últimamente de los siervos vigilantes. No es una casualidad, sé que es una confirmación de Dios por todo lo que está aconteciendo y por todo lo que sucede en nuestro entorno social, político, gubernamental, económico, espiritual, en la iglesia y en nuestra sociedad. Ha habido muchas cosas que nos han dicho también que lo que hemos estado levantando al pueblo a interceder es parte de lo que Dios ha estado haciendo también en Vida Abundante Monterrey. Así que gracias a Dios, y vamos a ahorita entrar a la palabra. Solamente quiero decirle también y anunciarle a la iglesia cómo este fin de semana tuvimos la oportunidad de hacerle llegar una ofrenda. Hay personas que se han acercado en lo personal, y nosotros también como familia hemos separado un tiempo, pero hay gente que me ha dado sus sobres, sus diezmos, sus ofrendas, por los cuales vamos a orar más adelante. Pero hay un apartado que me ponen también para misiones, y esta semana le hicimos llegar a nuestro misionero en Nepal, el pastor Mitra, que está trabajando en Nepal. Él nos ha compartido un poquito acerca de la temática que están viviendo, de cómo ha sido realmente una serie de cosas muy lamentables que han estado viviendo en Nepal. Todavía no se abre nada, está muy hermético el asunto con la iglesia. Es un país musulmán de religión budista, muchas cosas que suceden, y ellos están al filo al pie del cañón, como decimos en México, y le mandamos un saludo para allá, independientemente que ellos nos escuchen o no. Pero queremos ahorita que usted como iglesia sepa que también estás aportando para las misiones mundiales, que también estás aportando para las misiones que conocemos los ministerios, que eso es una de las cosas que tratamos de asegurar, conocer el ministerio, el trabajo que está haciendo, al igual que nuestros pastores Juárez allá, y misioneros que están en Bulgaria, y mandamos un saludo para ellos, que también vamos a hacerles llegar también otra ofrenda para poder seguir trabajando y colaborando y cooperando con el trabajo que se está realizando ya. Acuérdese, no lo hacemos por el hombre, lo hacemos porque es la obra de Dios y amamos la obra de Dios, y Dios se encarga de suplir
cada una de las necesidades cuando nosotros tenemos nuestro corazón también en el corazón de Dios y en lo que donde está su corazón. Así que quiero decirte, y Dios puso esta carga el día de ayer. Tenemos un equipo de misiones, ahí está mi hermano Ulises, mi hermana Lidia y mi hermano David Campos, que también están ahí trabajando con el equipo de misiones. Si Dios puso en mi corazón que podamos hacerle llegar, ahí yo creo que mi hermano está escuchando, hacerle llegar una carta de jóvenes, de niños, de gente de la iglesia, cualquiera que usted quiera. Si usted quiere hacerle llegar un saludo, una palabra, un texto, algo que pueda a ellos llegarles, se van a dar de mucha bendición. Ellos están viviendo una situación muy diferente a la que vivimos ahorita en México. Las condiciones sociales y las condiciones económicas en las que se encuentran también son muy complicadas, y una cartita, un mensajito les será de gran bendición, tanto a los pastores, el pastor Mitra que está allá en Nepal, como a los pastores Juárez que están allá en Bulgaria. Con los hermanos de Bulgaria nos comunicamos en español con ellos porque ellos son latinos, pero con el pastor Mitra tenemos que hacerlo en inglés. Así que háganoslo llegar y se lo hacemos llegar a nuestro equipo de misiones para que les pueda enviar una palabra, para que les pueda enviar un mensajito de parte de la iglesia, de usted como familia. Sé que Dios se va a agradar tremendamente porque estamos animando al pueblo de Dios a seguir adelante en medio de estas crisis que está viviendo la humanidad. Y bueno, con esto quiero cerrar este espacio y entrar de lleno a la palabra. Gracias a todos los que nos han estado ahí mandando sus peticiones. Sé que por ahí vamos a estar teniendo un espacio para ellas. Hay muchas peticiones el día de hoy y por eso quisiera adelantarme ya a la temática del día de hoy, que el Señor nos ha estado hablando acerca de esos siervos vigilantes. Esta serie que hemos estado llevando, que estamos por concluir en estas próximas semanas, y queremos decirle que ha sido una aventura entender la preparación que tiene que tener un siervo vigilante. Ahí hace algunas semanas me dice un hermano, ha sido un reto, me ha retado, me ha profundizado en la escritura. Y bueno, esa es la cosa, amado, que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque sigue alertando a nuestra humanidad. Siervos vigilantes es esta serie que tenemos y la hemos estado llevando desde el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, tomándolo esta referencia del verso 35 al 48, pero nos hemos centrado en estos versículos hasta la semana pasada y del verso 40, y vamos a hablar de este séptimo punto que tenemos aquí. El séptimo punto, vamos a hablar hoy de la temática, la hora que vendrá, porque la semana pasada Dios nos habló acerca de esos 10 puntos, ese checklist que teníamos que tener para poder nosotros reflejarnos en la palabra y ver si estamos preparados. Hay más cosas que pudiéramos agregar, pero ese checklist nos lleva a nosotros al siguiente punto. Vosotros pues también, decía el escritor, verso 40, estar preparados. Y la siguiente frase que menciona ahí el escritor, ese versículo en cierre dice: porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre va a venir. Hoy Dios nos va a hablar acerca de la hora que no pensamos, de la hora que viene, que esa hora para el escritor bíblico fue una referencia para toda la iglesia primitiva, y eso es lo que le ha mantenido a la iglesia a tener la esperanza que hoy nosotros tenemos para todos aquellos. Muy pocas veces he escuchado en iglesias, en la iglesia tradicional, hablar de este punto. Muy pocas veces. Es un tema que más se da en estudios bíblicos, pero Dios estuvo ministrando mi espíritu para hablarte a ti como pastor, y espero que para todos aquellos de los cuales somos sus pastores puedas escuchar la voz de Dios. Y quiero que tú le digas a Dios: háblame a mi espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, porque sé
que es un tiempo donde estás preparando a tu iglesia para grandes cosas, para grandes retos, pero también para ser la bendición que quieres que sea, la sal y la luz para esta tierra. Así que, Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder ver y escuchar la voz de tu Espíritu. El que tenga oídos para oír, dijiste, que escuche lo que el Espíritu tiene para la iglesia. Y todos aquellos en Cristo Jesús, digan amén conmigo ahí donde están. Amén. Y en el tema escatológico quiero empezar diciéndote, cuando hablamos de escatología bíblica, hay muchas cosas que podemos tomar como referencia en la Escritura cuando hablamos para un devocional personal, para una aplicación personal. Pero cuando hablamos de escatología bíblica, tenemos que entender que Jesús se refiere siempre a tres grupos. El primero de ellos es a Israel. Hace referencia al trato de Dios con Israel en esta temporada. El trato de Dios de Israel en el último tiempo, en los tiempos en donde la iglesia está trabajando. Número 2, vamos a full ahí, por favor. Número 2, el trato de Dios después de Israel es también referencia a la iglesia. La iglesia, amado, la iglesia de la cual formamos tú y yo, de la cual forman los discípulos, la iglesia de la cual formamos todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. ¿Quiénes somos la iglesia? Si tú acabas de aceptar a Cristo, si tú apenas estás comenzando en el Evangelio, ¿quiénes somos la iglesia? La iglesia somos los que hemos recibido a Jesús en el corazón, los que ahora somos hijos de Dios por adopción, porque creímos en Él y porque seguimos nosotros haciendo esa confesión de fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Somos la iglesia. Y Jesús, en el tema escatológico, se refiere también a las naciones. Israel, la iglesia y las naciones. Usted va a ver cómo en el trato de Dios, Mateo nos habla de eso, Lucas nos habla de eso, los evangelistas nos hablaron precisamente del tema que Jesús compartió para las señales de los últimos tiempos, y siempre habla de estos tres grupos. Por eso no podemos dejar de ver qué sucede en Israel, qué está pasando hoy en día, qué está sucediendo, qué pasó en el pasado y qué viene y qué se espera para Israel en el futuro. Eso no lo podemos dejar. La iglesia llegó por la gracia divina. La iglesia llegó por pura misericordia, amado. Porque Israel rechaza, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús viene a su pueblo, es rechazado, y la iglesia se abre una dispensación para la iglesia. Dios para el trato para Israel y comienza a trabajar en la iglesia. Y ese trato para la iglesia lleva 2000 años. Ese trato para la iglesia gentil, que no somos judíos, que no nacimos en una cuna judía, que no venimos de una sangre judía, una genealogía judía. Venimos a ser adoptados como hijos suyos, y Romanos nos lo explica muy bien, cómo fuimos injertados, capítulo 11 de Romanos, nos fuimos injertados en el árbol. Y Dios le habla a su pueblo diciéndole que la iglesia tiene un tiempo en la tierra, y que después del trato, de esa dispensación de la gracia, que hoy estamos aquí por eso, por pura gracia, nadie nos merecíamos y nadie compramos el boleto al cielo. Fue algo que ya fue comprado por Cristo Jesús, y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y ahí es donde tú y yo vemos la importancia que hay para nosotros en saber cómo Dios va a tratar con las naciones. Por eso, ahora que hay tantos rumores de guerras, uno tiene que ver qué está sucediendo en Oriente, qué está sucediendo en Europa, que son perfiles proféticos para las naciones. Lo que va a suceder, cosas que ya habló Dios en el Apocalipsis, en Daniel, y son cosas que están ahí. Pero hoy nos vamos a adentrar en este punto del trato de Dios para esta humanidad con estos tres grupos, hablando de uno de los acontecimientos, la hora que viene para la iglesia y para Israel, para las naciones, el regreso de Jesús, la promesa que hizo, su segunda venida.
Es una promesa que Dios le dio y nos lo enseña el Evangelio de San Juan cuando dice: me voy a ir a preparar un lugar para vosotros. Cuando Jesús estaba despidiendo de este cuerpo, del cuerpo que se le fue otorgado para poder decir voy a ser crucificado, cuando Jesús está haciendo eso, se despide de sus discípulos y le dice: voy a preparar un lugar para vosotros. Y esa promesa es la que mantiene la esperanza de la iglesia para este tiempo. Esa promesa que todo no se acaba nada más cuando te mueres, sino comienza una vida nueva, una vida eterna que Dios compró, que tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Esa promesa, esa segunda venida, la Biblia nos dice que es un acontecimiento que se describe en dos etapas, en dos partes. Esas dos partes, amado, nos enseña la Escritura que está hablando de una aparición de Jesús en lo privado y en lo público. Una aparición de Jesús donde nos enseña que, mire, déjeme le explico un poquito por qué estoy hablando en privado y en público, porque puede causar un poquito de confusión. La Biblia nos enseña que Jesús, cuando hablaba las parábolas, las hablaba en público, pero en lo privado le hablaba los secretos de esa parábola o el entendimiento a sus discípulos. Muchas ocasiones Jesús lo hizo de esa manera. Tenía momentos en privado y otros en público. Para la iglesia, Jesús les prometió que iba a tener un acontecimiento en privado, alguien que nadie lo iba a ver. Simplemente se iba a encontrar con sus discípulos, que iba a encontrar con los que habían creído o los que habíamos creído en él. Y ese es un acontecimiento en privado que va a suceder, y viene un acontecimiento en público donde la Biblia dice que todo ojo lo va a ver. Ese es un acontecimiento al final de los tiempos que Jesús nos enseña que va a acontecer. Y ahí es donde tenemos que ver el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. Estos dos acontecimientos, amado, son cruciales para que tú y yo como iglesia estemos preparados, porque el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo tienen dos grandes diferencias. Y aquí vamos a verlo para que tú te des una idea y estemos parados, amado, en la verdad bíblica, en lo que Él nos dice a cada uno de nosotros. Aquí, amado, nos dice la Escritura que el arrebatamiento en secreto, Cristo viene por los santos. En la segunda venida, que es en público, los santos vienen con Cristo. ¿Ves cómo son dos cosas totalmente diferentes? El acontecimiento del arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Por eso yo le decía, tenemos que estar listos. Por eso tenemos que estar preparados, porque puede ser en cualquier momento. La segunda venida de Cristo, nos dice la Escritura que tiene señales, y esas señales fueron dadas para que la iglesia, para que Israel supiera y conociera la verdad de Jesús en cuestiones de que se preparara para ese momento. Entonces a la iglesia lo único que nos da a nosotros es el discernimiento de saber que cuando comiencen a pasar, nosotros tenemos que estar listos, porque en cualquier momento podemos ser arrebatados. La Biblia dice que el arrebatamiento de la tierra todavía no es juzgada. La tierra en la segunda venida de Cristo va a ser juzgada y se establece una justicia divina. La Biblia dice que el arrebatamiento afecta solo a los creyentes, no tiene nada que ver con los demás. Solo los creyentes son partícipes de este acontecimiento. Y en la segunda venida de Cristo afecta a todos los hombres, amado. Todos los hombres, porque todo va a haber juicio de las naciones, va a haber el trato de Dios con Israel, va Dios a tratar con los que se quedaron, con los que van a ser decapitados por el nombre del Señor. O sea, va a haber un trato con todos. La Biblia dice que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, y ahí ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Antes de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, bien específico dice la Escritura, que es después de la gran tribulación.
Así que esto es muy importante para nosotros. La Biblia dice que también no será visible al mundo. Ya lo mencioné, que todo ojo le verá. Habrá un mensaje de esperanza en el arrebatamiento, en el otro vendrá un mensaje de juicio. Y es importante recalcar, Dios va a tratar con la iglesia en el arrebatamiento. Va a llevársela para tener las bodas del Cordero, para tener el tribunal de Cristo, para tener recompensas. Porque Dios va a recompensar a cada uno lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice la Escritura. Y el arrebatamiento da inicio a la etapa más difícil que va a vivir esta tierra, la gran tribulación. Lo que sucede con la segunda venida de Cristo es que comienza después de la segunda venida el milenio prometido del reino de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Y bueno, estas son las más grandes diferencias. Hay algunas otras, y ahí es donde yo quiero que usted vea conmigo cómo el arrebatamiento de la iglesia es algo que vamos a ver el día de hoy con un poquito más de lupa, con algo más enfático, para que nosotros conozcamos cuál es la promesa que tenemos como creyentes. La Biblia nos dice que de este acontecimiento hay varias interpretaciones o posiciones que hay en diferentes grupos de la iglesia. Todavía no hay una unificación porque hay diferentes posiciones, y usted tiene que saberlo, porque hay algunos que, dependiendo de su posición, dependiendo de su interpretación, es lo que le van a predicar. Por eso yo le decía ahorita, es muy importante que conozca la doctrina pastoral, apostólica, que nosotros estamos dejándole en su corazón, para que usted se afiance en la doctrina y sepa por qué. Está la pretribulacionista, la mid-tribulacionista, y están los post-tribulacionistas, que son posiciones acerca de este tema. Hay otros más que lo vamos a ver más adelante ahí en nuestros estudios que tenemos en la iglesia, pero vamos ahorita solamente a recalcar los que más se mencionan. Y los mid-tribulacionistas son aquellos que dicen que la iglesia va a estar hasta la mitad de la semana 70 de Daniel, que es otro mensaje que eso nos llevaría más tiempo, pero solamente quiero decirle que Dios dice en la Escritura que va a tratar 7 años con Israel, y que la iglesia, los mid-tribulacionistas, dice que van a estar hasta la mitad de esa semana, y cuando se venga lo duro y lo pesado y lo más difícil, los juicios, la ira, va a estar la iglesia y va a ser arrebatada. Los post-tribulacionistas dicen que no va a haber arrebatamiento, que todo va a suceder, o el arrebatamiento va a ser después de los juicios de la gran tribulación, y que va a ser un acontecimiento muy, muy pegado a la segunda venida de Cristo. Así que los pretribulacionistas, amado, y cada uno de esos grupos coinciden en estas tres cosas: que Cristo va a regresar, que habrá una gran tribulación, y que todos tenemos que estar preparados. Y en eso tenemos que basarnos ahorita, que todos nosotros, amado, como seres humanos, como iglesia de Jesús, tenemos que estar conscientes de que Cristo va a regresar. Esa es una promesa de parte de Él. Número 2, que habrá una gran tribulación sobre la tierra, eventos apocalípticos, los eventos de la revelación de Dios, y que tenemos que estar preparados. Son cosas que todos coinciden, y que en eso nos tenemos que unificar. Sin embargo, también yo quiero decirle que nuestra postura, nuestra posición doctrinal pretribulacionista, son los que la mayoría de las iglesias que hay de fe, pentecostales, las iglesias que han estado guardando la palabra, también creen en esta posición, que es que la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Tú que me estás escuchando, haz esto, parpadea. Dicen que el parpadeo son milésimas de segundo. Es un evento que se hace rapidísimo. Bueno, la Biblia nos enseña que la iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Para muchos que me escuchan, que ya tienen años en el evangelio, esto no es algo nuevo. Pero si tú eres nuevito, si tú nunca habías escuchado donde ibas acerca del arrebatamiento, pon mucha atención, porque cada vez más nos acercamos a un evento como este. Tenemos que estar listos y preparados,
Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice así: pero escuchen este secreto, dijo el apóstol Pablo a la iglesia: no todos moriremos. Si algo estaba segura la iglesia, es que no todos iban a morir, no todos iban a alcanzar. Aunque todos vamos a morir algún día, amado, la iglesia entiende que va a haber un momento en que a lo mejor nos va a sorprender el arrebatamiento estando vivos, porque en el arrebatamiento va a haber dos acontecimientos que van a pasar. Dice ahí: pero todos seremos transformados. Verso 52: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Amado, esto es un milagro. Esto es algo poderoso, porque la Biblia habla de que la gente que está en los sepulcros, que murió, que se fue quemada, que su cuerpo a lo mejor se desintegró, Dios hará un milagro poderoso de una transformación, porque el cuerpo no es lo que va a ser transformado, sino el alma, sino todo el cuerpo espiritual que le llama el escritor. Esto sucederá, dice, al toque de la final trompeta, pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre. Mire lo que habla el escritor: y todos seremos transformados. Esta es una verdad, amado, una verdad bíblica que Pablo le expresó a través de la revelación a la iglesia en Corintio. Pero no solamente en Corintio quedó eso, sino que nos enseña el escritor, amado, que este acontecimiento tiene ciertas referencias que hoy vamos a tocar, porque es importante que tú y yo conozcamos cuál es la promesa de Dios y la verdad escritural que nos va a ayudar a estar listos para el momento en que Dios nos llame ante su presencia. Esto nos enseña la escritura en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y quiero que veas conmigo este video. What in the world? Dice, amado, que tú y yo seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos explica a nosotros un poquito, solamente nos da un iris, amado, nos da una oportunidad de darnos una idea. Cuando tú ves estas imágenes, te das cuenta que a veces perdemos tanto tiempo, amado, preparándonos para otra cosa, pero no nos preparamos para el arrebatamiento. La iglesia, Dios le habló y le dijo: tú prepárate, porque el día y la hora no lo sabes. No le dio señales a la iglesia, le dio señales a Israel, le dio señales a los israelitas, a los que iban a estar preparados para la segunda venida de Cristo, pero para el arrebatamiento. Por eso la iglesia es tan enfática en eso. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque en Primera de Tesalonicenses nos habla el escritor, amado, ahí que tú y yo tenemos que ser muy pacientes en encontrar el corazón de Dios. Porque mira, Primera de Tesalonicenses, la Biblia nos enseña que fue uno de los lugares donde Pablo comenzó a predicar y hubo una gran cantidad de discípulos.
Y la Biblia dice que esos discípulos empezó una gran persecución, que Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica. Y los discípulos que se quedaron bajo el mando de algunos líderes, que después fue enviado Timoteo, la Biblia nos dice y nos enseña que muchos empezaron a morir por la tribulación que hubo. Y esas muertes ocasionan que le pregunten a Pablo: ¿qué pasa con mi familiar? ¿Qué sucede con estos que murieron, que fueron perseguidos, que fueron maltratados, que fueron muertos a causa de la tribulación que estaban viviendo, a causa de la persecución que vivía esa ciudad? Y esa preocupación y esa tristeza que había, porque yo sé que hoy en día hay mucha tristeza, hay muchos que han muerto hoy en día. Hay muchos que hoy en este tiempo han muerto, amado. Y muchos tienen miedo de morir, como lo mencionaba el Señor la semana pasada. Y en este tiempo ha habido familiares, ha habido amigos, ha habido gente cercana que se ha ido. Y hay una tristeza que el enemigo coloca en el corazón del creyente. Por eso yo creo que Dios está hablándonos, amado, porque la Biblia dice que esa era la misma tristeza que le hacen preguntarle al apóstol Pablo: ¿qué va a pasar con los muertos? ¿A dónde se fueron? ¿Qué sucede con ellos ahora? Si los mataron. Y entonces Pablo hace una respuesta en su carta, en este capítulo 4, acerca de esto, y les empieza a decir a los creyentes: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Él les habla, este es un vocablo que utiliza la Reina Valera. En otras versiones tú vas a encontrar que dice: de los que murieron en Cristo, para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Amado, tú y yo tenemos esperanza. El que se murió, los que podamos morir en este tiempo, tenemos una esperanza. Dios nos va a guardar, pero hay que morir en Cristo, porque el único requisito es que está hablando de los que murieron en Cristo, no de los que no van a morir en Cristo, ni de los que no murieron en Cristo. Ese es otro boleto, esa es otra condición. Pero está hablando para los que han muerto y tienen tristeza. Y dice: para que no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Verso 14 dice el escritor: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Si tú y yo creemos que Cristo murió y resucitó, Dios así va a traerlos con Jesús a todos estos que han muerto. Y dice el verso 15: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjese cómo la iglesia primitiva tenían esta verdad. Ellos creían en esto, amado. Dice la escritura: ellos pensaban que iban a estar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Por eso está hablando de este tiempo de arrebatamiento. Dice: nosotros decimos esto, los que ahora vivimos, que podamos habernos quedado, no vamos a ser antes que ellos. Y ese es el acontecimiento que trae dos implicaciones. La primera de ellas, como dice el escritor, amado, que van los muertos en Cristo. Dice ahí el verso 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y primero los muertos en Cristo, los que han muerto en Cristo. Entonces, ¿dónde están, pastor? Usted me puede decir: entonces, ¿dónde se fueron? Entonces, ¿dónde está mi familiar, el amigo, el primo, aquella persona que murió? ¿Dónde está ahorita si se murió en Cristo? Si van a resucitar, la Biblia dice que se van a un lugar de descanso, el paraíso le llamó el Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Van a un lugar donde están descansando del trabajo, de los dolores, de todas las cosas, y te aseguro que están mucho mejor, mucho más contentos ahora que como estaban en esta tierra. Por eso Pablo decía: yo sé que el morir es ganancia. Yo sé que el morir en Cristo es ganancia. Y me prefiero, dice, morir, pero por
estar con ustedes y seguirles enseñando me es impuesta una necesidad. El apóstol Pablo habla de eso. Y dice el verso 17 de este capítulo: luego nosotros, Pablo se pone en ese lugar porque no sabía si iba a pasar por esa parte, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y hay ese acontecimiento no sucede en la tierra. La Biblia dice que el Señor estará en el aire, en las nubes, y ahí nos encontraremos con Él. Así como viene aquí en esta pantalla, en esta imagen, dice que en las nubes se oirá una trompeta, y esa trompeta nos llevará, amados, a nosotros a recibir al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Y me acordé de estas dos películas que vi en mi juventud, sobre todo la primera, esa de Dejados Atrás. Estaba todavía muy nuevito en la iglesia y salió esta película, Dejados Atrás. Te la recomiendo que la veas. Hay una serie ahí de varias películas de esto que se hicieron con este actor Kirk Cameron, donde protagoniza el evento del arrebatamiento. Por eso habla de los que se quedaron atrás, y él es uno de los que se queda en la tierra. Y más adelante, es algunos años atrás, salió esta de La Última Profecía con Nicolas Cage, que habla precisamente de esto, amado. O sea, Dios sigue advirtiendo a la gente, Dios sigue hablándole aún a la gente que no tiene nada que ver con la iglesia, porque estas películas salieron a nivel nacional, porque Dios quiere que estemos listos, que no digamos: yo nunca supe nada, Señor, yo nunca supe qué iba a pasar. Dios ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras, y nos tiene que llevar a nosotros a entender la primera implicación que nos habla el escritor ahí en esa carta: Jesús vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la ortografía, Él vendrá como ladrón en la noche. Porque vosotros, dice el escritor, sabéis perfectamente, 1 Tesalonicenses, el siguiente capítulo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y mire, esto es importante, porque número uno, pensaríamos que un ladrón viene a robar, pero la Biblia dice que vendrá como ladrón, pero no es un ladrón, porque Él no viene por algo que no sea de Él. Por eso viene por los suyos, viene por los sellados por el Espíritu Santo, para estar listos para arrebatarlos con Él. La Biblia dice, el verso 3 ahí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Dios nos está hablando, amado, en esta carta, porque está hablando de la misma temática. Está hablando de la venida del Señor, está hablando del arrebatamiento, y el Señor lleva a Pablo en este capítulo 5 a decirle a la iglesia: el Señor va a venir. Todos nosotros lo sabemos. Ve como esta es una enseñanza que Pablo le daba a la iglesia. Los apóstoles le daban a la iglesia esa promesa que Jesús había dejado a su iglesia: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos el día ni la hora. Por eso nos hablaba el escritor en San Lucas, que vendrá a la hora que no sepamos, a la hora que no pensemos, que vendrá como un ladrón en la noche. Y la Biblia dice, amado, y esto es algo muy importante para nosotros, porque en el capítulo 5 de ahí de Tesalonicenses, el Señor da una advertencia. Y entonces el apóstol Pablo le habla a la iglesia: iglesia, no es una casualidad que en la palabra de vida que dio el pastor Eduardo, y hoy que ya tenía preparado esto de parte de Dios para ti, nos esté hablando del adormecimiento espiritual que sufren muchos creyentes. La Biblia dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sabe a quiénes va a sorprender? A los que se van a quedar. Porque la Biblia nos está enseñando que no nos va a sorprender a nosotros, que el día que Jesús venga vamos a ser arrebatados, porque aunque venga de noche, aunque venga a cualquier vigilia, aunque venga a deshoras, la iglesia que está preparada se va a ir arrebatada en el nombre del Señor Jesús. Y la Biblia nos enseña que tú y yo no estamos en tinieblas. Dile al que está a tu lado: no estás en tinieblas. Tú y yo no estamos en tinieblas. La luz vino a nosotros y nos ha alumbrado nuestra vida, nuestro camino y nuestro futuro. No estamos en tinieblas, amado. Dice amén.
Verso 5 dice el escritor: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, lo que le acabo de mencionar. Tú y yo no somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso no nos va a sorprender a nosotros como ladrón. Dios va a sorprender como ladrón al que se va a quedar, a este mundo y a todos aquellos que se durmieron. Por eso dice el escritor, verso 6: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ve cómo Dios siguió advirtiéndole a la gente acerca de velar. Cómo Dios le empezó a decir: prepárate, sé sobrio. Cuando habla de ser sobrio es que nada te esté perturbando, que nada te adormezca, que traiga adormecimiento a tu vida personal. Está hablando de que no se adultere tu cuerpo con sustancias que puedan ponerlo, porque lo que hace el alcohol es eso, adormece la mente. Por eso la gente empieza a hablar raro, porque hay un adormecimiento, el alcohol empieza a adormecer. Por eso habla de sobriedad. El escritor nos está diciendo a ti y a mí: seamos sobrios. Ten cuidado en dónde estás tomando el agua, porque Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Yo soy el agua que cuando tú la bebas no tendrás sed. A veces estamos tomando agua de una fuente equivocada. Y gente que no está siendo sobria es aquella que se está entreteniendo, peleándose con otro, criticando a la gente, dañando a la iglesia, porque hay gente que se empecina en dañar a la iglesia y están embriagados con todo eso que Satanás les ha puesto en la cabeza. Pero la Biblia dice: no duermas. Y cuando buscamos esta palabra en el original, tiene dos connotaciones, pero una me llamó mucho la atención. La primera, esta connotación que nomás me voy a enfocar en ella, porque el escritor está hablando de esto. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice adormecerse, que no durmamos. Viene de el griego kateudo, y este vocablo nos dice dos cosas. La primera, dormir viene de kateudo, que significa indiferencia carnal a las cosas espirituales. Habla de gente que está en la iglesia pero es carnal, amado, que busca solamente el placer de su cuerpo, de sus deseos, de sus sentidos. Es una indiferencia carnal hacia las cosas de Dios. Es aquel que le dices: vamos a una fiesta y va, pero le dices: vamos a orar y no va. ¿Por qué? Porque la carne es débil, la carne no quiere. Es aquel que tú tienes que saber qué está hablando su boca. Si nada más está hablando de dinero, si nada más está hablando de hacer cosas, si nada más está hablando de cosas personales, si nada más está hablando: oye, viste a la hermanita, viste a la que salió ahí, y viste a esta muchacha, y viste a este muchacho. Si nada más está hablando de eso, dice la Biblia que por lo que sale de tu boca es lo que está dentro. Por tu boca hablará el Espíritu. Esa es una persona que habla de un adormecimiento carnal a las cosas del Espíritu. Es alguien que tú le estás hablando que busca a Dios, pero no quiere, amado. No tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para conectarse. ¿Por qué? Porque él está adormecido, él está dormido, y hay una indiferencia hacia todo lo que es espiritual. Amado, cuidado, cuidado, iglesia, alerta. Si estamos nosotros adormeciéndonos en toda la indiferencia carnal contra las cosas del Espíritu, la Biblia dice que esos son los que se van a quedar. El número 2, o la segunda implicación que tiene este vocablo griego kateudo, significa condición de insensibilidad a las cosas divinas con una conformación al mundo. Es alguien que se está conformando al mundo. Y eso es algo que nos debe de doler, porque es alguien que ya dejó realmente que el mundo empiece a agarrar su mente, empiece a capturar sus pensamientos, su corazón. Está hablando de una persona que ya no es sensible a las cosas divinas. Puede estarse la gloria de Dios y él no siente nada, es insensible. Puede ver una necesidad en un hermano, en una persona, y no le importa. Es una insensibilidad a las cosas de Dios. Puede ver
que está sucediendo algo en su casa, que sus hijos no quieren, que están rebeldes, que hay una necesidad en casa de estar orando y no quiere ponerse a orar, no quiere tener un tiempo con Dios, no quiere buscar la palabra, no quiere estar buscando las cosas del Espíritu. A eso se refiere: no durmamos como los demás, dijo el apóstol Pablo. Porque hay gente que lo está haciendo así, que está tan involucrada, amado, en cosas que lo han adormecido y lo han hecho insensible e indiferente a las cosas de Dios. Y hoy en día vemos tantas personas, amado, que se han adormecido en la iglesia. Y no ahorita, no es por la pandemia. Gente que se decepcionó. Tal vez tú te decepcionaste por alguien que te hizo algo, por alguien que oíste que dijo, por alguien que oíste que habló, y tu corazón empezaste a dejar que se hiciera insensible. Dejaste que Satanás comenzara a trabajar en tu vida. Ellos no murieron por ti, amado. El único que hizo todo para que tú y yo no pasáramos esa gran tribulación fue el Señor Jesucristo. Y Él sigue peleando, sigue abogando, sigue estando listo, presto, porque abogado tenemos para con el Padre si hubiéramos pecado, dice la Escritura. Pero si no nos acercamos a pedir perdón, nosotros nos estamos haciendo insensibles a todas las cosas que están aconteciendo en nuestra vida personal. Mateo capítulo 25 es un buen ejemplo, amado, para esto, porque la Biblia habla de 10 vírgenes que todas se durmieron. Y me llamó mucho la atención porque en el rango escatológico las vírgenes no simbolizan a la iglesia, amado. Las vírgenes simbolizan al pueblo de Israel. Por eso Jesús le dijo: el reino de Dios es semejante a esto. Y dice que todas se durmieron y todas estaban esperando al esposo, pero solamente unas entraron. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, amado, hay gente que va a entrar a la gran tribulación y con todo lo que vieron no se guardaron para Dios y no van a entrar después de la segunda venida de Cristo. Le está hablando al pueblo de Israel. Habla de ese adormecimiento que te da en tu vida, muchas veces por cosas que pasan, por la economía, por las situaciones personales, por tu carácter, por tu familia, por cosas que vives como persona. Y a veces estamos dormidos y no hacemos caso a la voz de Dios. Tuve la oportunidad de hablar con uno de mis hijos adoptivos y le decía, y le amaba con mucho amor. Le decía: es que usted es mi pastor. Le digo: si yo fuera tu pastor, me harías caso. Si yo fuera tu pastor, me seguirías. Pero todas las cosas que te digo no las has hecho. Porque las ovejas, dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Son dos cosas características que tiene una oveja. Tú le puedes decir pastor a alguien, pero no es tu pastor. Tú le puedes decir a Jesús: Él es el príncipe de los pastores, pero no es tu pastor, porque no lo sigues, porque no lo escuchas, porque no le haces caso. Y te lo digo con mucho amor y con mucho temor de Dios, de decirte: hay que despertar, amado. Si la gente no entiende esa parte tan sencilla de lo que es el adormecimiento, de lo que está aconteciendo, de esa carnalidad, porque a veces nos atrae lo carnal, nos atrae. Todos somos así. Esta es nuestra naturaleza. Pero la Biblia dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. Es la carne la que nos va a traer ese adormecimiento, pero tú vas a hacer en base a tus decisiones de que tu vida personal se pueda venir ante los pies de Dios y puedas fortalecer tu espíritu y vencer toda esa indiferencia y esa insensibilidad a las cosas divinas. Si tú y yo no nos preparamos para el arrebatamiento, amado, viene una hora de prueba tremenda para la tierra. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, porque la Biblia dice que es inminente, es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero tienes que estar preparado. Y yo quiero hacerte una pregunta. Si Cristo hubiera venido anoche, ¿dónde estarías hoy? Si Él hubiera venido anoche, ¿dónde estuvieras hoy? Esa respuesta
te dice dónde estás, en dónde estás parado y cuál es la condición que tienes que trabajar y que afrontar. Hace unos días me estaba diciendo una de mis hijas, porque salimos todos, andamos en la obra y trabajando también y ensayando, y una de mis hijas se queda en casa sola. Y de repente pues, no sabía que todos habían ido, se quedó trabajando ahí. Y cuando va ahí a la sala y se da cuenta que no hay nadie, y yo sé que me está escuchando y se va a reír, pero dice que de repente dijo: oye, ¿a dónde se fueron todos? Porque no le avisamos que todos nos habíamos ido, o que no estaban los demás, porque yo no había estado en todo el día. Pero me dice, y de repente dije: ay, el arrebatamiento. Dice, pero me acordé que estaba hablando con mi abuelita Lidia. Dije, no, pues no creo que se haya quedado mi abuelita, entonces por ahí debe de andar. Pero sabes una cosa, hay un momento en que tú sabes cómo está nuestra condición. Y cuando hablamos de eso, por eso el apóstol Pablo hablaba del adormecimiento. No durmamos, no seas indiferente a las cosas del Espíritu, no seas insensible a las cosas del Espíritu, a las cosas divinas. Dios quiere hacer más para ti, hay mucho más para ti. Esto no nada más es de lo que estamos haciendo ahora, amado. Hay mucho más. Dios está despertando a la iglesia para que la iglesia brille en un mundo caótico. Y antes de que venga todo la gran tribulación, la iglesia va a ser la respuesta. Es la respuesta, es la sal, es la luz para este mundo perdido. Y tú y yo somos la iglesia. ¿Y qué habla el escritor? Quiero que veas algunas implicaciones de qué es tener en poco las cosas espirituales. Y número uno, podemos entender que muchos se han enfriado, como te dije hace un momento. Muchos se han enfriado. Ya no es la misma comunión. Hay un audio, más bien un video en YouTube de David Wickerson que se llama Estás cambiando. Te recomiendo que lo veas, son como 5 minutos. Pero te lleva a lo medular, impacta la espada en tu corazón y dice: estás cambiando. Ya no eres el mismo cuando conociste a Cristo. Ya no lo buscas como antes, ya no te alegras con Él, ya no tienes ese gozo de buscarle su presencia. Estás cambiando y no te estás dando cuenta. Hay muchos que se han enfriado, que ya no hay ese primer amor. Ya no hay ese gozo de la salvación. Ya no hay el hablarle a otros, el decirle, el advertirle, esa pasión, el salir, en compartir con otros. ¿Qué está sucediendo, iglesia? Hay muchos que se han enfriado. Hay otros que se les ha olvidado el reloj de Dios. El apóstol Pedro dice que para algunos ya tienen por tardanza la venida del Señor. Tal vez tú que tienes tantos años en la iglesia, eso se ha dicho tantas veces, hermano. ¿Y por qué no lo hablas con tanta pasión si nos estamos acercando cada vez más a ese momento? ¿Qué está pasando? Que se nos ha olvidado que el reloj de Dios se está acercando a su límite. A decir: voy a agarrar a mis hijos, voy a agarrar a mi iglesia, porque las bodas del Cordero están cerca. Prepárate para esa boda. Dios va a adquirir, a llevarse una iglesia gloriosa y sin mancha. Se les ha olvidado el reloj, no saben ni en qué tiempo están viviendo. Estás tan afanado por los deleites de este tiempo, por si ganó o no ganó el equipo que te gusta. Estás tan afanado por si hay o no hay, y se nos está olvidando las cosas espirituales. Todo tiene su lugar, amado. Todo es un equilibrio. Nadie te está diciendo: deja de trabajar y no hagas nada. No, pero todo tiene su lugar. Y solo tú y Dios saben cómo está tu relación con Él. Que si ayer te hubieras muerto, ¿dónde estuvieras hoy? Hay gente que se ha endurecido. Tú le hablas y dice: ya no me hable de eso, pastor, ya no me diga eso, ya no me hable de esas cosas. ¿Dónde está esa pasión que tenías antes? Estás cambiando. Se ha endurecido tu corazón, donde empiezas a hablar mal de la gente, empiezas a criticar a otros. Olvídate, amado, sigue adelante.
Dios todavía tiene grandes cosas que hacer contigo. Olvídate, no se endurezca tu corazón por un error de otro, por una mala obra de otro, por una mala intención de otros. Ninguno de ellos, te recuerdo, murió por ti para rescatarte de la hora de la ira de Dios que viene sobre los moradores de la tierra, dijo el apóstol Pablo. Y número 4, otros se han ido a la apostasía, han renegado de Dios, ahora hablan blasfemias, ahora critican todo, echan a la borda todo. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Están teniendo en poco las cosas espirituales. Capítulo 2, verso 4 de Apocalipsis nos enseña el escritor que Dios le habló a una de las iglesias, la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es una iglesia, amado, que empezó a dejar las cosas espirituales a un lado. Tal vez tú estás con mucho trabajo, ¿sí? Hoy se ha multiplicado el trabajo en casa. Tal vez tú hoy estás con muchas presiones, tienes que pagar, pero no vas a conseguir nada estando afanado. La Biblia dice que no nos afanemos, sino que pongamos delante del Señor todas nuestras peticiones. Vuelve a tu primer amor. Cuando tienes el primer amor, crees lo imposible. ¿Sabes cómo te das cuenta que ya no tienes el primer amor? Cuando ya no crees cosas sobrenaturales sobre tu vida, sobre tu familia. Ya no crees que Dios puede salvar a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa. ¿Ya no crees? Dile al Señor, vuélveme ese primer amor. Vuélveme ese primer amor. Porque tarde o temprano, dijo el Señor, he aquí, yo vengo pronto. Y le dijo a la iglesia, estarán 2 y uno será arrebatado y otro será dejado. Estarán moliendo, estarán en el campo, estarás trabajando, estarás muy afanado, estarás muy entretenido, estarás adormecido y uno será arrebatado y otro será dejado. Este fragmento que te voy a poner en este video lo saqué de un predicador. Habla bien duro, pero más vale que lo escuches a que digas, a mí nadie me dijo nada. Ponlo, Has, por favor. Como un rayo, como un rayo, en diferentes partes del mundo, en diferentes iglesias, en diferentes partes, en un abrir y cerrar de ojos, ante la cara de todos, la iglesia se quedará vacía, se quedarán los hipócritas, se quedarán los mentirosos, se quedarán los chismosos, se quedarán los falsos, gritarán, llorarán. ¿Cuántas veces se le habló? ¿Cuántas veces se le predicó? Se le decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Iban a la iglesia con la Biblia, pero eran mentirosos. Iban a la iglesia, pero eran falsos. No les daba la gana de arrepentirse. ¿Cuántas veces le hablaron? ¿Cuántas veces? Y ahora gritan, ahora lloran. Dice, el pastor estaba predicando. ¿Qué pasó? Desapareció el pastor, desaparecieron los hermanos. ¿Dónde está? Oye, tantas veces se habló que Cristo venía, decían que venía, y ahora ya vino, se ha cumplido. Y aunque corran, aunque lloren, se tirarán al altar, dirán, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me he quedado? ¿Por qué? Desaparecerán los niños del brazo de la madre. Yo no tenía mi bebito acá. Cristo vino. Solamente una voz. Cristo vino. Una voz que le va a decir, Cristo vino. Vino Cristo. ¿Cuántas veces te hablaron? ¿De cuántas maneras te hablaron? Ahora van a decir, pero no puede ser, sucedió. El pastor estaba predicando, el pastor estaba hablando, estaba en el culto, no puede ser. Se cumplió lo que tanto tiempo se venía diciendo. Así será. Será como un relámpago. Será como un rayo. No habrá tiempo para decir, ahora sí. Ahora sí me entrego. Ahora sí me arrepiento. Por eso es tan importante, amados, prepararnos para que ese momento, dice, a vosotros no los va a sorprender porque ustedes no están en tinieblas. Sería bien triste, amado, que estuviste en una iglesia
donde se predica la palabra, donde hemos tratado de enseñarte con el ejemplo, donde nos hemos esforzado como iglesia, como equipo, para llevarte de la mano y decirte: mira, ahí está. Y sería muy triste que nos quedáramos. Sería muy triste para mí, amado, estar predicando, desvelándonos, estar haciendo la obra y que Dios nos diga: Omar, vivías una doble vida, vivías de esta manera. Sería muy triste, amado, que no estemos listos cuando Él nos ha hablado. El mundo nos está diciendo, está gritando: viene cosas sobre esta tierra. Listos, porque el trato de Dios con las señales apocalípticas es un trato que Dios va a hacer con su pueblo Israel, porque es algo que Él tiene que trabajar con ellos. Pero para ti, para mí como iglesia, la Biblia nos dice que tenemos que estar listos, porque a la hora que tú y yo no sabemos. ¿Cuándo es? No sabemos. El error más grande que han cometido muchos predicadores es poner fechas. Nosotros no sabemos, porque no sabemos tampoco si seremos arrebatados o nos vamos a morir. Puede suceder cualquiera de las dos cosas. Te puedes morir en cualquier momento o puedes ser arrebatado. Tenemos nosotros que, como el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses, es el mismo contexto bíblico. Estamos hablando de lo mismo. Dice el verso 8: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Dios nos está hablando. ¿Se acuerda que Dios nos decía: siervo preparado, ponte la armadura? Lo vuelve a mencionar el apóstol Pablo aquí. Seamos de día. Gente de día es aquel que está con los sentidos espirituales, está entendiendo: vino un mal pensamiento, esto no es mío. Vino algo que quiso entrar en mi corazón. No lo reciba, recházalo de tu vida personal. No dejes que se contamine tu cabeza, tu mente, tu corazón. En lo que dependa de ti, dijo el Señor la semana pasada, está en paz con todos. Pero sobre todo, prepárate para el Señor con las cosas espirituales. Búscale, llena ese aceite de tu corazón, de tu cuerpo, que es todo el templo del Espíritu Santo. Seamos sabios, dice. Y luego dice el verso 9: porque no nos ha dado Dios, o no nos ha puesto Dios para ira. Ahí vuelve otra vez a enfatizar el autor: Dios no nos dejó para el día de la ira de Dios, para el tiempo de la ira, sino nos puso para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que escapa. Me acuerdo mucho del hermano Gigi Ávila, que decía: escapa por tu vida, Cristo viene. Escapa por tu vida. Nos ha puesto Dios para salvación. Él ya hizo todo. Él ya pagó en una cruz. Solamente te tienes que arrepentir, pedirle perdón a Dios por tus pecados y entenderse sabio y entendido, para que este tiempo no te alcance y puedas escapar del día de la ira, del día de la hora venidera. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice el Señor: porque a la hora que no penséis. El día que no pensamos, pero no nos va a sorprender a nosotros, porque no andamos en tinieblas. El Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuántos seremos arrebatados con Él? ¿Cuántos de los que están aquí le gustaría decirle al Señor: aquí está mi vida, me he estado durmiendo, Señor? Solamente tú y yo sabemos quién se está durmiendo, quién sigue dudando. Es mejor ahorita a que te despiertes un día y digas: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? La promesa de Dios en Apocalipsis, Dios le habla a una iglesia. Es la iglesia del rapto, le llaman. La iglesia Filadelfia, la iglesia del arrebatamiento. Dios le dice a esa iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dios ha sido paciente con todos. Yo también te voy a guardar a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso le llaman la iglesia del arrebatamiento, porque Dios la guarda de la hora, del día de la gran tribulación, de esa temporada que viene para este mundo. Dice: va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amados,
Dice la Escritura: a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Yo quiero hacer una oración primero que nada por todos aquellos que no han recibido a Cristo. Todos aquellos que hoy Dios te ha confirmado. Dios ponía un pesar cuando estaba escribiendo el mensaje, una carga, porque había tanta gente que si hoy viniera el Señor se quedarían, por familia, por amigos. Y hay una necesidad de hablar a esto, amado, y de decirle a otros. Así que si tú me estás escuchando, si Dios te puso la oportunidad de que vieras este mensaje, no es una casualidad. Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de diosidencias. Por algo te enviaron el mensaje, por algo te enviaron esta predicación, porque Dios está interesado en ti. Está interesado en que te salves, en que salgas, en que despiertes. Despiértate tú que duermes, dice el escritor ahí a los Efesios, y te alumbrará Cristo. Hoy es el día de salvación. Cuando oigas hoy su voz, no desprecies. Cuando oigas hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón, sino sé sobrio y arrepiéntete. Yo quiero invitar a todos los que me están escuchando, quiero que dejes lo que estás haciendo, por favor. Nomás ten el teléfono o ponlo ahí en tu mano, pero no te distraigas con nada más, porque tal vez sea ese día que va a causar un parteaguas en tu vida personal. Un día tuvimos que tomar esa lección nosotros también. Todos los que estamos aquí un día tomamos esa lección, y de decirle al Señor: Jesús, perdona mis pecados. Vamos a orar ahorita por las peticiones, pero ahorita específicamente ponte a cuentas con Dios. Prepárate para el tiempo de su venida, para el arrebatamiento de la iglesia, que es uno de nuestros pilares como parte de nuestra fe cristiana. No importa si tú vas a cualquier iglesia, si crees en Cristo, esto es para ti. Si no crees en Cristo, es el momento de creer. Si tú ya te has enfriado, es el momento de decirle a Dios: perdóname. Si te has adormecido, si has pensado en dejar la fe, sigue adelante, que Jesús pagó un precio alto por tu vida personal. Y yo te invito a que le digas conmigo: Señor Jesús, recibo el sacrificio que hiciste en la cruz. Padre, me arrepiento de mis pecados. He pecado contra ti, contra el cielo. He pecado contra mi vida personal. He hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy entiendo que si hoy me muriera, tal vez no me iría contigo. Y yo quiero pedirte que vengas a mi corazón, que me perdones, que vuelvas a restaurar esa relación que teníamos. Porque tal vez dejaste atrás tu relación con Cristo. Te has afanado, te has ido a buscar cosas del mundo. Tu carne te atrae, te traiciona, te hace sentir culpable, sucia, sucio. Ese es el momento para que le digas: Señor, límpiame de toda mi maldad, limpia mi corazón, ayúdame, Señor. Si hay pensamientos, perdóname, Señor. Hoy me pongo delante de ti y te pido que me perdones. Dile también: Señor, alcanza a mi familia. Ten misericordia de mi familia, que todavía no te conoce. Ten misericordia de los que conozco y no han hecho esta decisión. No han querido cambiar, están empecinados en la maldad, en el pecado. Han abandonado la fe. Aquellos que se decepcionaron por cosas que vieron y pusieron sus ojos en otra cosa y no en ti. Señor, ayuda a mi familia. Ayuda a mi familia, por favor. Dile al Señor: ten misericordia de nuestra casa. Que si hoy nos arrebatas, yo me vaya contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.
doy gracias. Dale gracias a Dios todavía, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Gracias por tu salvación, gracias por lo que tú haces. Que miles y miles puedan conocerte, Señor, y puedan ser arrebatados del infierno, que puedan entrar por la puerta estrecha, en el nombre de Jesús. Mientras tú sigues meditando, le voy a pedir aquí al pastor Eduardo que pase para ir mencionando aquí con nuestros hermanos las peticiones que tú nos hiciste favor de llegar, y estaremos orando por ellas. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar al poder de Dios. La Biblia nos dice que le invoquemos en el día de la angustia, que clamemos a Él y que Él nos va a responder. En este servicio estuvo con mucho movimiento, muchas personas pusieron su necesidad, su petición. Creemos que Dios va a hacer un milagro. Decía el pastor ahorita en la prédica, estamos viviendo en los últimos tiempos donde Cristo viene pronto, donde tenemos que estar preparados. Pero una de las cosas que también estamos viendo, de que el Señor está preparando a su iglesia, de que el Señor está preparando a su iglesia para cualquier momento que tú y yo vayamos a pasar. Entonces hoy vamos a clamar a aquel que nos dijo: invócame, y hoy vamos a orar. Amén. Estas son las peticiones del día de hoy. Así es. Dice Pati Puente pide por su mamá Idalia Reyes por sanidad de sus huesos. Dios es poderoso. Y también por el joven Saori, que Dios lo llene de su amor. Amén. Dana Jauregui pide por su amigo Caleb Isaí tiene por poder. sanidad completa. Amén. Lisette Sánchez pide por Juan Francisco Valdés porque está delicado por COVID. Hay poder en Jesucristo. Armando Hernández pide por su esposa Angélica Rizzo. Nuestra pastora Ada pide oración por sanidad por En el Jacqueline nombre de Escobedo Jesús. Amén. Martínez, Marcos Martínez González. Son familiares de la hermana Esmeralda González. Yoli Reyes pide oración por Noelia Lima Alemán, sanidad, que Dios la sane Dios y es la poderoso. sorprenda con un milagro. Vamos a orar, vamos a orar. La pastora Ada pide oración por su hermana Rosa Galarza, por su salida de la China. Hay poder en Que Jesús. Dios la cubra y la anime también Amén. en este tiempo. Mayra Ayala En el pide nombre de Jesús. por sanidad completa para su hermano Rogelio Ayala, Sanidad en el nombre completa. de Jesús. También Alejandro Romero pide para que Dios le quite todo estrés, toda En el nombre de angustia, toda Jesús. sugestión, en el nombre de Jesús. Amén. Ulises Campos está pidiendo por los misioneros de Bulgaria y Amén. Nepal por protección. Suple toda necesidad. También Señor. oramos por la familia González Saldívar, de nuestra hermana Ketita González, Amén. Roberto González y su hijo, y por todo su negocio, la constructora que ellos tienen. Hay poder en Oramos Jesús. por ellos. Amén. Por la familia Arrieta de León, familia de León Velázquez, oramos para que Dios haga un milagro En el nombre sorprendente de en sus Jesús. vidas de salvación. También oramos por Obed Guajardo Rodríguez, que Dios toque su corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Flor Alfaro también pide por toda la familia Pérez Alfaro, que Dios hable a sus vidas, a sus Amén. corazones. Margarita Martínez pone en oración a su esposo Manuel Ventura por En su el nombre de salud. Jesús. Oramos por él en el nombre de Sanidad. Jesús. Marlene pide por la familia Vadillo. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Y Ana Campos pide oración por todos los jóvenes y los niños de este mundo por salvación. Avivamiento y salvación. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor. Dios tiene poder para sanar y restaurar. Una de las enfermedades que hay en estos tiempos es enfermedad de temor, de angustia. Y hoy vamos a reprender toda enfermedad. La Biblia dice que Jesús reprendía las enfermedades y esas enfermedades se iban. Y el Cristo que te predicamos es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo dice la palabra del Señor. Y creemos en sus promesas porque hemos visto milagros sorprendentes, donde hombres perdidos en vicios, en esclavitud, Dios los ha transformado y los ha atraído a sus atrios. Personas desahuciadas, donde el médico les dice: ya no tienes esperanza. Dios obra milagros sorprendentes.
Hoy cierra tus ojos y empieza a clamar. Él conoce tu angustia, Él conoce tu necesidad, Él conoce por lo que tú estás pasando, tu preocupación del día de mañana. La Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Y hoy en esta tarde clamamos a ese Dios que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre. Y dice la palabra del Señor que está intercediendo por su iglesia. Padre, hoy, Señor, aquellas personas, Señor, que se han movido en fe y que han puesto su necesidad, Señor, hoy yo te pido que obres un milagro, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que obres conforme, Señor, a tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Yo te pido que hagas una obra grande y poderosa. Que todo temor, Señor, que esté aquejando, toda atadura, Señor, toda opresión que esté aquejando a tu iglesia, Señor, hoy te pido, Señor, que la reprendas y que haya, Señor, una libertad preciosa en tus hijos, Señor, de confianza. Una libertad en la cual, Señor, ellos puedan decir: yo, Señor, mi socorro viene de lo alto. Padre Santo, al enfermo sánalo, Señor. Aquel que está atado, Señor, dale libertad. Aquel, Señor, que está llorando, que está, Señor, en aflicción, hoy yo te pido, Padre, que con tus manos preciosas seques toda lágrima, Padre. Padre Santo, estamos en tus manos y sabemos que en tus manos estamos seguros. Sabemos, Señor, que ahí en tu pecho, ahí, Señor, en tus alas, vamos, Señor, a estar seguros y vamos a pasar toda tempestad, porque el mejor lugar para tus hijos es estar en tus brazos, Señor. Protégenos, protege a tu iglesia, protege a tus hijos, Señor. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy envuelva a cada uno de mis hermanos y que puedan sentir nuevas fuerzas, así como dice tu palabra, Señor, que tú darás fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Tú vas a multiplicar esas fuerzas. Y hoy yo te pido, Señor, que tú obres, Señor, y que puedan sentir un nuevo vigor, un nuevo brillo, Señor. Que en esta semana, Señor, si el enemigo ha querido sembrarles dudas, Señor, depresión, si el enemigo ha querido sembrarles, Señor, temores, hoy, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a trabajar y esas tinieblas, Señor, que el enemigo ha querido poner en tu iglesia, hoy se van en el nombre de Jesús. Porque a pesar de todo lo que estamos viviendo alrededor, Señor, tú no duermes y tú cuidas a tu pueblo. Dice tu palabra, Señor, que somos la niña de tus ojos. Dice tu palabra que tu iglesia, Señor, es esa perla de gran precio, Señor. Es esa perla, Señor, que tú pagaste en la cruz del Calvario. Padre, estas necesidades están en tus manos, creyendo que tú vas a obrar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres, Señor, poderoso. Gracias, Dios, porque tú dijiste y prometiste que no nos ibas a dejar solos, que ibas a dejar al Consolador para hacer su trabajo, consolar a su iglesia en los momentos difíciles. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentir, Señor, ese fuego y esa seguridad de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la Escritura: el Señor no se adormecerá, no se adormecerá el que guarda a Israel. Tú y yo tenemos que tener la seguridad que Dios está guardándonos, que está protegiéndonos. Así que echa todo temor, como decía el pastor Eduardo. Hay que sacar el temor de la casa, del corazón, de nuestra mente, y hay que tener la seguridad. El Señor es nuestro guardador, Él no nos va a dejar. Dice: será tu sombra tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor será nuestro guardador. Así que todo espíritu de temor, toda obra del enemigo para traerte temor a tu vida personal, todo eso que quiera venir a perturbarte, lo echamos fuera en el nombre de Jesús.
lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te rogamos ahora que tú recibas, tú sí, dale gracias por lo que ya se oró. Dale gracias por cada petición. Hay algunas que empezaron a llegar después. Dale gracias a Dios. Dale gracias, dile gracias por la sanidad. Gracias por lo que se oró ahorita. Gracias por lo que tú nos dejaste, Señor. Gracias, gracias. Dale gracias. Permite que la atmósfera de gratitud rompa los yugos del enemigo, de enfermedad, de opresión, de tristeza, de depresión. Dale gracias, Señor. Gracias porque nos sigues amando, hablando, porque sigues ministrando nuestra vida. Gracias, Señor, por estar ahí siempre. Muchas gracias, Señor, te damos. Recibe toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Gracias te damos, gracias. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Qué hermoso es la presencia de nuestro Señor. Gracias. Qué hermoso es sentir el poder y la presencia, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Hay poder en la sangre Amén. de Cristo. Amén. Y creemos Amén. lo que Dios va a hacer, lo que Dios está haciendo. Dios está tocando las vidas, Dios está tocando los corazones, Gracias. trayendo sanidad a Amén. los cuerpos. Amén. Así Así es. por la fe que Gracias, Dios va a Señor. hacer grandes cosas en estos días. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues ya vamos a terminar. No sé si hay algo. Sí, solo quisiera hacer una oración y agradecer a todos los sembradores, a todos Amén. los que han estado aportando, todos los que han sido comprometidos con el Señor. Que Dios bendiga tus finanzas, Amén, que Dios bendiga amén. tu alacena, que Dios Sí, bendiga tu sus trabajos, casa, tu mesa, Sí, para que Señor. nunca falte el alimento sobre Así ella. es. Que bendiga tus ingresos que haces en el trabajo diario. El fruto de tus manos sea bendecido en el Amén. nombre del Señor. Amén, Para la gloria amén. del nombre de Oramos Jesucristo. por sus Gracias. vidas, Bendecimos en el tu nombre de vida, Jesús. tu familia, tu negocio, Gracias, tu Señor trabajo Jesús. y todo lo que Gracias. hagas en el nombre de Jesús. En el nombre de poderoso de Jesús. Cristo. Bueno, Amén. muchas gracias y seguimos orando, ¿verdad? Por cada uno de nuestros hermanos que dan y aportan para la obra del Señor. Y bueno, pues nada más recordarles que tenemos, bueno, en nuestro servicio todos los domingos, ¿verdad? Todos los domingos a las 11 de la mañana, Vida Kids, como el día de hoy les comentaba, ¿verdad? Por favor, les pedimos que animen a sus pequeñitos a que puedan tomar esta clase. Se está haciendo mucho esfuerzo para que sus niños puedan tener este tiempo, puedan recibir una palabra. Ya en estas próximas semanas vamos a tener un tiempo muy hermoso. Estamos preparando, ya los muchachos están trabajando para eso, así es que por favor no se lo pierdan. Estamos todos los domingos 11 de la mañana. Amén. Así ¿sí? es. También, bueno, pues nuestro programa de amadas, toda la semana ellas están trabajando muy activamente también. Saludo para todas, También ellas están preparando, ¿verdad? Así es que por favor no estén pendientes de las redes sociales, ahí por Instagram, por Facebook. Ellas están ahí muy pendientes. Amadas 313, no se les olvide. Y bueno, los domingos ellas están por Zoom, también ellas se acercan. Anima a tu niña, a tu jovencita, ¿verdad? Que pueda estar en ese tiempo, porque es un tiempo muy hermoso, pastor. Ellas se reúnen a leer la palabra de Dios, a compartir su testimonio, a platicar, a hacer manualidades. Así es que bueno, esperemos que no se lo pierdan. Y también nuestros jóvenes, BAM Jóvenes, están todos los sábados. Ahí ellos van a estar subiendo a las redes qué horario van a tener, porque ahora está viendo ahí moviendo, para que más se pero conecten. todos los sábados pueden esperar algo muy, muy especial de parte de BAM Jóvenes. Cada vez son más y eso nos da mucho, mucho gusto que estén conectados más jóvenes a este grupo. Amén. Y bueno, pues nuestra semana también con el maestro Ulises y aquí el pastor, ¿verdad? Principios del Reino, los martes 8:30, no lo podemos perder. Estemos ahí al pendiente porque siempre tenemos una enseñanza muy, muy especial. Y este próximo viernes tenemos algo especial, Sí, ¿verdad, el viernes pastor? tenemos una vigilia que le hemos llamado una vigilia de adoración y oración para toda nuestra gente. Apúntate, por favor, mándanos si quieres estar ahí con nosotros, para todo el pueblo, porque vamos a tener ahí el espacio como lo hemos estado tratando de hacer, respetando Así es. todas las condiciones sanitarias que nos piden.
pero no queremos dejar pasar. Alerta, pueblo, porque este próximo viernes presencialmente ahí en el auditorio, ahí en la iglesia, vamos a tener una vigilia de 9 a 12 de la noche. Sí, Así pero es muy importante que se apunte. Amén. Solamente se va a estar recibiendo con nuestra pastora Linda. Ella va a estar recibiendo quién va a asistir, ¿verdad? Tenemos un Por tope, favor. tenemos un tope. No pueden asistir niños, ¿verdad? Por la situación, porque sí es un poquito complicado, pero sobre todo porque es un tiempo largo, amados, también. exactamente. Entonces, bueno, les pedimos por favor que solamente con ella, ¿verdad? Porque a veces se ha ahí duplicado la información. Solamente con ella, ya sea por WhatsApp, por mensaje, ella va a estar recibiendo Ahí en sus los nombres. grupos también. Amén. Sí, cada uno de los grupos. Bueno, pues creo que es todo. Los esperamos. El miércoles tenemos miércoles también. capacitación. Exacto. Acuérdense que todos los miércoles tenemos capacitación de servidores. Tuvimos una clase excelente esta semana pasada hablando de la iglesia, y vamos a continuar con nuestros pastores Héctor y Ada Salinas para que estén compartiendo con nosotros. Miércoles a partir de las 7:15 tenemos un devocional y después con la clase. Así es, pues los esperamos. No dejen de asistir, no dejen de participar. Amén. Sigamos conectados porque nosotros somos la iglesia. Así es. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para todos y excelente semana. Bendiciones, Amén. amados. Dios los bendiga.